Hoy tengo 81 años y si me atrevo a hablar ahora es porque ya no me quedan fuerzas para seguir cargando con este secreto. He vivido una vida larga, llena de silencios, de días que pasaban como si fueran copias unos de otros, y noches en las que me acostaba sin saber si al despertar todo aquello que me dolía desde niña por fin habría desaparecido. Pero no desaparece. Las memorias no entienden de tiempo, ni se marchitan con los años. Al contrario, a veces parece que cuanto más vieja me hago, más vivas se vuelven. Por eso estoy aquí, sentada frente a esta cámara, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como cuando tenía 5 años, para contar algo que nadie nunca quiso escuchar. Porque siempre hubo alguien que decía, no digas eso, te lo estás imaginando, él es un hombre bueno. Y yo me lo creía, me lo repetía a mí misma tantas veces que terminé por pensar que quizá era cierto, que lo que pasaba era culpa mía, que yo no era una niña normal, que algo en mí provocaba aquellas cosas que él hacía. Nací en un pueblito del sur de México, donde todos se conocían por nombre, donde el pan se compraba en la misma tienda de siempre y donde las familias cuidaban sus apariencias como si fueran reliquias. En esa época, las niñas no hablaban de lo que sentían, mucho menos de lo que sufrían. Yo era una de esas niñas, calladita, bien portada, siempre con los zapatitos limpios y la trenza apretada. Nadie habría sospechado que dentro de mí ya vivía una sombra, una que empezó a crecer desde muy temprano. A los ojos de los demás, mi familia era decente, humilde, pero respetada. Teníamos casa propia, una mamá que cosía, un papá que trabajaba y un tío que venía casi todos los días a visitarnos. Ese tío, él fue quien me llamaba mi niñita especial. Y al principio, esa frase me hacía sentir única, querida. ¿Qué niña no quiere sentirse especial para alguien? No me fue fácil darme cuenta de que lo que yo pensaba que era cariño, en realidad era otra cosa. Pero eso lo contaré más adelante. Por ahora, solo quiero que entiendas por qué decidí hablar. Porque he visto a otras mujeres guardar silencio hasta el final, y no quiero ser una más. Hoy, antes de que me falte la voz o la memoria, quiero decir en voz alta lo que me callé durante tanto tiempo. Porque si una sola persona allá afuera se siente menos sola al escucharme, entonces habrá valido la pena. Recuerdo bien el olor del patio de tierra húmeda después de la lluvia, la ropa colgada en los mecates, las gallinas escarbando cerca del pozo, y yo sentada en un banquito de madera, con las piernas colgando, esperando que mi madre me llamara para entrar. Era una casa pequeña, de paredes encaladas, con un techo que goteaba cuando llovía fuerte. Pero para mí era el único mundo que conocía. Crecí en ese rincón del estado de Puebla, entre cerros y caminos de piedras, rodeada de vecinos que hablaban bajo y juzgaban alto. La vida allí tenía sus propias reglas, y una de las más crueles era la de no meterse en lo que pasaba dentro de las casas de los demás. Lo que ocurría puertas adentro no se comentaba, no se cuestionaba, no se denunciaba. Y así fue como mi historia se escondió tantos años, cubierta por las paredes de esa casita, enterrada en los silencios de una familia que prefería mirar hacia otro lado. Él era el hermano de mi madre, mi tío Antonio. En el pueblo lo conocían por ser simpático, trabajador y por ayudar en todo.
Era el que arreglaba radios viejos, el que traía dulces a los niños después de misa, el que ayudaba a las viejitas a cruzar la calle. Era querido por todos, y en mi casa era parte del paisaje. Venía todos los días, a veces con excusas tan simples como devolver una olla o llevar pan. Otras veces no traía nada, solo su presencia, su voz fuerte, su risa contagiosa y su manera de tocarme el cabello como si fuera lo más normal del mundo. Yo era una niña, apenas 6 años tenía cuando él empezó a quedarse más tiempo en casa. Mi madre no trabajaba fuera, pero siempre estaba ocupada con la ropa, la cocina o mis hermanos. Él se ofrecía a cuidarme cuando ella tenía que salir o cuando decía que necesitaba descansar. Yo lo aceptaba como algo natural. Era mi tío, ¿no? Nadie pensaría mal de un hombre así. Nadie creería que detrás de su sonrisa se escondía algo tan oscuro. Al principio eran caricias suaves en la cabeza, besos en la frente, bromas que me hacían reír. Me llamaba su niñita especial y cada vez que lo decía yo me sentía importante. Pensaba que ser especial para alguien era algo bueno. Me regalaba dulces, muñequitas de plástico, peines de colores. Me decía que era más bonita que las otras niñas del barrio, que era más lista, que nadie me iba a querer como él. A veces incluso me pedía que no le dijeras a nadie cuánto me quería, que eso era nuestro secreto. Y yo, con mi mente de niña, pensaba que eso lo hacía más mágico, como si ser especial significara tener algo exclusivo, algo que los demás no podían entender. Con el tiempo, su manera de abrazarme cambió. Ya no eran abrazos rápidos, sino largos, pegados, con sus manos recorriendo lugares que yo no entendía por qué me hacían sentir incómoda. Cuando intentaba separarme, me decía que era una niña malagradecida, que no entendía lo que era el cariño verdadero. A veces me hacía cosquillas hasta que yo lloraba, pero luego se disculpaba, me daba otro dulce, me decía que yo era su tesoro. Me confundía. Sentía miedo y culpa al mismo tiempo. Miedo porque mi cuerpo me decía que algo no estaba bien. Culpa porque pensaba que yo era la que lo estaba malinterpretando. Una tarde, mientras mi madre estaba en el mercado, él me llevó al cuarto del fondo, ese donde guardábamos los costales de maíz. Cerró la puerta con pestillo y me pidió que no hiciera ruido, que si me portaba bien me daría un regalo grande. Recuerdo que me quedé paralizada. Tenía 7 años. No sabía cómo decir que no. No sabía que podía decir que no. Solo cerré los ojos. A partir de ese día, cada vez que lo veía entrar por la puerta de casa, mi corazón se encogía, pero nadie notaba nada. Yo seguía siendo la niña obediente, la que sacaba buenas notas, la que ayudaba a su madre a desgranar elotes y a barrer el patio. Me volví más callada, más solitaria. Dejé de jugar con otras niñas. Me encerraba en mí misma y nadie preguntaba por qué. Recuerdo una ocasión en que intenté contarle algo a mi madre. Estaba lavando ropa en el lavadero, con las manos llenas de espuma. Yo me acerqué temblando y le dije: «Mamá, el tío Antonio me abraza raro». Ella ni siquiera volteó a verme. Me dijo que no dijera tonterías, que él siempre había sido muy cariñoso conmigo, que ojalá todos los tíos fueran como él. Ese día entendí que estaba sola, que nadie me iba a creer.
que mi voz no tenía peso frente a la imagen que los demás tenían de él. Entonces me tragué las palabras, me tragué el miedo, me tragué el asco, y así pasó el tiempo. A veces él se ausentaba días y yo respiraba tranquila, pero siempre volvía, siempre con esa sonrisa, siempre con una nueva promesa, y siempre con la misma mirada que ya no me parecía amable. Mi madre seguía confiando en él, mis hermanos lo admiraban, yo solo lo temía, pero lo que más dolía era saber que no tenía a dónde ir, que no existía lugar seguro para mí, que ni siquiera mi propio hogar lo era. Por eso, cuando alguien me pregunta ¿por qué nunca dije nada? ¿Por qué esperé tantos años para hablar? Solo puedo responder con una palabra: miedo, miedo de romper una familia, miedo de que nadie me creyera, miedo de que dijeran que yo lo provocaba, miedo de ser la culpable de ensuciar el buen nombre de alguien tan querido. Ese miedo me hizo callar durante décadas, pero hoy ya no tengo ese miedo, o mejor dicho, lo tengo, pero aprendí a vivir con él, y estoy lista para seguir contando. Con el paso del tiempo aprendí a fingir que no pasaba nada, que las cosas eran normales, que los abrazos largos de mi tío, sus palabras dulces, sus gestos invasivos, eran simplemente muestras de afecto, aunque mi cuerpo gritara lo contrario. Me volví experta en la simulación. A los ojos de todos, seguía siendo la niña tranquila, servicial, atenta, siempre con las manos ocupadas y la boca cerrada. Aprendí a leer los gestos de los adultos como si de un idioma secreto se tratara. Sabía cuándo mi madre estaba cansada, cuándo mi padre no debía ser interrumpido, cuándo el ambiente estaba tenso y convenía desaparecer. Pero también aprendí a leer los gestos de él. Su voz cambiaba antes de acercarse demasiado. Su sonrisa tenía un matiz distinto cuando estábamos solos. Su tono se volvía más bajo, más lento, y su mirada se detenía más tiempo del necesario. Sabía exactamente cuándo debía huir, pero casi nunca podía hacerlo. La casa era pequeña y él conocía todos los rincones. A veces se ofrecía a ayudar con mis tareas y mi madre lo celebraba. «Qué suerte tienes de tener un tío tan bueno», me decía mientras planchaba ropa, sin mirar más allá de sus palabras. Yo asentía en silencio, con el estómago hecho un nudo, y me obligaba a estudiar con él, aunque su mano siempre terminara demasiado cerca de mi pierna, o su aliento se colara en mi oído cuando se inclinaba a corregirme. Lo que más me marcó no fueron solo sus actos, sino la confusión que sembraba en mí. Me hacía sentir que lo que ocurría era, de alguna forma, mi responsabilidad. Me decía que era una niña distinta, especial, que yo tenía un brillo que las otras no. Me pedía que no le contara a nadie, porque los demás no entenderían, porque me iban a castigar, porque mi madre se pondría triste si sabía. Me repetía que yo era su secreto más preciado, y yo, atrapada en una mezcla de miedo, vergüenza y dependencia emocional, me creía culpable. Pensaba que si algo estaba mal, debía ser yo. Los días se volvían interminables cuando él venía a casa. Yo vivía en una espera constante. Esperaba que llegara para poder contar los segundos hasta que se fuera. Tenía estrategias para mantenerme lejos. Me ofrecía para lavar los trastes, para cuidar a mi hermano menor, para hacer mandados a la tienda, cualquier excusa,
para no estar cerca de él, pero siempre encontraba la forma de acercarse. A veces, cuando mi madre salía al mercado, él se quedaba a cuidarnos y me decía que jugáramos a las escondidas. Yo sabía que ese juego no era un juego. Me escondía de verdad, temblando, deseando que se aburriera y se fuera. Pero él nunca se aburría. Sabía encontrarme, siempre. Y cada vez que lo hacía, su sonrisa era más grande, más oscura. La situación se volvió aún más difícil cuando mis cambios emocionales empezaron a notarse. Me volví retraída, hipersensible al ruido. Me sobresaltaba con cualquier cosa. De noche tenía pesadillas que me hacían gritar dormida. Recuerdo una ocasión en que desperté empapada en sudor, con la garganta seca de tanto llorar, y mi madre vino corriendo al cuarto, alarmada. Me abrazó, me preguntó si había visto algo en la oscuridad, algún espíritu o animal. Yo solo negué con la cabeza. ¿Cómo decirle que el monstruo no estaba en la sombra, sino que tenía nombre, cara, y venía a casa todas las semanas? Ella me dio una ramita de ruda para que durmiera con ella bajo la almohada. Dijo que eso espantaría los malos sueños. Yo solo deseaba que espantara a mi tío. En la escuela tampoco era fácil. Me costaba concentrarme. Perdí el gusto por jugar, por leer cuentos. Las otras niñas hablaban de sus padres, de lo que harían el domingo, de las piñatas de cumpleaños. Yo guardaba silencio. Me parecía que vivían en otro mundo, un mundo donde los adultos protegían, donde las casas eran seguras, donde dormir no era peligroso. Yo envidiaba esas vidas con una rabia silenciosa. Me volvía agresiva sin querer. Una vez empujé a una compañera solo porque me tocó el brazo sin avisar. Me sentí horrible después, pero no supe cómo explicarlo. Empecé a construir un muro alrededor de mí, uno que me protegiera de todo y de todos. Nadie podía acercarse demasiado, porque no sabía cómo lidiar con el contacto humano sin esperar algo malo. Las cosas empeoraron el día en que mi tío llegó borracho. Nunca lo había visto así. Entró tambaleándose, riendo fuerte, con el aliento aguardiente y los ojos inyectados en sangre. Mi madre no estaba. Había ido a cuidar a una vecina enferma. Yo estaba sola, con mi hermano dormido en el cuarto. Él se sentó a mi lado en la cocina. Me miró fijamente y me dijo cosas que no entendí del todo, pero supe que eran malas. Me agarró del brazo con fuerza y me hizo sentir un miedo que hasta entonces no había conocido. Me dijo que yo era suya, que siempre lo había sido. Esa noche escapé al corral de las gallinas y me escondí entre las jaulas hasta que mi madre volvió. Nunca le conté lo que pasó. Solo dije que me sentía mal. Ella me dio un té y me acarició la cabeza. No dijo más. A partir de ahí, ya no me atrevía ni a mirarlo a los ojos. Cuando él entraba, yo salía. Cuando él hablaba, yo bajaba la mirada. Cuando él se acercaba, yo me pegaba a la pared como si pudiera volverme invisible, pero nunca era suficiente. Él notaba mi rechazo, y eso lo enojaba. Empezó a decirme que me estaba volviendo ingrata, que ya no lo quería como antes, que si yo contaba algo, todos iban a pensar que era una mentirosa, que los hombres importantes como él no se manchaban por cosas que decían niñas confundidas. Me amenazaba con los ojos, con los silencios, y yo temblaba, me volví una sombra de mí misma.
Pero lo más duro fue entender que mi madre no veía nada, o no quería ver, porque había momentos, gestos, miradas, silencios incómodos, que una madre sensible habría notado. A veces me observaba con ojos tristes, como si supiera algo, pero no se atreviera a enfrentarlo. En otras ocasiones, parecía vivir en su propio mundo, demasiado agotada por la pobreza, por las tareas del hogar, por la rutina que no daba respiro. Yo no la culpo del todo, pero una parte de mí todavía duele por su ausencia emocional, porque en mis momentos más oscuros, cuando más necesitaba una mano firme, una voz que dijera «yo te creo», ella no estuvo. Con los años, mi cuerpo cambió, crecí, me hice adolescente, él dejó de venir tan seguido, tal vez encontró otra víctima, tal vez envejeció, tal vez solo se cansó, pero el daño ya estaba hecho. Lo que él me quitó no fue solo la infancia, me quitó la fe en los adultos, en la familia, en el amor, me quitó la capacidad de confiar. Cada vez que alguien me decía algo bonito, dudaba. Pensaba que había una intención oculta. Cada vez que un hombre me miraba, sentía ganas de correr, y esa desconfianza se quedó conmigo como una segunda piel. Muchas veces me pregunté si mi historia era única, si solo a mí me había pasado algo así, pero con los años supe que no, que hay muchas mujeres allá afuera con cicatrices parecidas, con recuerdos encerrados, con la misma sensación de asco y silencio que yo sentía. Y me duele saber que tantas niñas crecieron creyendo que el maltrato era una forma de amor, que el silencio era su única defensa. A veces, lo que te destruye no es solo lo que te hacen, sino lo que no te permiten decir. No sé exactamente cuándo lo comprendí, pero hubo un día en que algo dentro de mí se rompió de forma distinta. No fue miedo esta vez, ni tampoco vergüenza. Fue algo que se parecía más al entendimiento, al despertar lento y doloroso de una verdad que había estado allí desde siempre, pero que yo no tenía palabras para nombrar. Recuerdo que estaba en la secundaria, tendría unos 12 o 13 años, y una maestra nos habló sobre los límites, sobre el respeto al cuerpo, sobre cómo había gestos que no debían permitirse jamás, vinieran de quien vinieran. Dijo algo que me dejó helada. Cuando un adulto toca a un niño de una manera que lo hace sentir incómodo, no es cariño, es abuso, y no es culpa del niño. Nunca antes había escuchado esas palabras con esa claridad. Sentí que todo en mi interior se agitaba, como si de repente todos los recuerdos dormidos comenzaran a gritar al mismo tiempo. Lo que él me hacía no era amor, nunca lo fue. Yo no era su niñita especial, era una niña usada, manipulada, atrapada en un juego enfermo que alguien más había disfrazado de ternura. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y me venían imágenes que durante años había intentado sepultar. Su voz susurrando en mi oído, sus manos frías en mi piel, su sonrisa torcida cuando me decía que me quería más que a nadie. Sentí náuseas. Me levanté y vomité en silencio en el patio. Bajo la luna, mi madre no se enteró. Nadie se enteró, pero algo en mí ya no era igual. A partir de ese momento, empecé a mirar el pasado con otros ojos. Ya no era una serie de confusiones, de momentos incómodos. Era una cadena de abusos continuos que me habían arrebatado la inocencia sin que yo siquiera pudiera defenderme. Y eso me llenó de rabia, una rabia vieja,
contenida, una furia muda que me hacía apretar los puños debajo de la mesa y llorar en secreto por todo lo que me habían robado. Esa toma de conciencia no fue una liberación inmediata, fue más bien una carga nueva. Saber la verdad no me hizo sentir mejor, al menos no al principio. Me hizo sentir sucia. Me sentí tonta por no haberlo entendido antes. Me odié por haberlo permitido, aunque sabía que era solo una niña. Comencé a observar mi entorno con una mirada distinta. Me di cuenta de cuánto había callado mi madre, cuánto habían evitado ver mis hermanos, cuántas veces yo misma me había obligado a fingir que todo estaba bien. No se trataba solo de lo que él me había hecho, sino de la complicidad del silencio que me rodeó siempre. Una vez, en una reunión familiar, alguien hizo una broma inocente sobre cómo el tío Antonio siempre fue muy cariñoso con las niñas. Todos rieron. Yo tragué saliva con dificultad. Nadie lo dijo con maldad, pero ese comentario me perforó el pecho. Pensé en todas las veces que yo me quedé callada, sentada en sus rodillas, obligada a sonreír, solo para que los demás no notaran nada. Me miré las manos sobre la falda, temblando, y me pregunté cuántas otras habían pasado por lo mismo sin hablar. En esa comida entendí que el mundo estaba lleno de cegueras cómodas, de verdades que la gente prefería no escuchar, porque escuchar significaba tener que actuar, tener que romper con lo que parecía normal. Después de ese día, empecé a escribir. Tenía un cuaderno de tapas azules donde anotaba lo que no podía decir en voz alta. Cada línea era un intento de sacar lo que me sofocaba por dentro. Escribía sobre mis miedos, mis recuerdos, sobre él. A veces lo dibujaba con una sonrisa monstruosa. Otras veces dibujaba mi casa como una jaula. Nadie sabía de ese cuaderno. Era mi único refugio, mi única manera de no volverme loca. Era como si al escribir pudiera separar el dolor de mi cuerpo, ponerlo en papel para que no siguiera mordiéndome por dentro. También empecé a notar cómo el pasado me había cambiado. Tenía miedo de que alguien me tocara el brazo por accidente. No soportaba los abrazos largos. Me costaba mirar a los ojos a los hombres, incluso a los buenos. En la escuela me refugiaba en las bibliotecas. Leía novelas donde las niñas huían, donde las mujeres luchaban, donde los finales eran al menos un poco justos. Y me preguntaba si algún día yo podría tener un final diferente, si sería capaz de contar lo que me pasó sin que mi voz temblara, sin que mi estómago se revolviera. Un día, mi madre me preguntó por qué ya no quería quedarme sola en casa. Se lo preguntó con ternura, con una preocupación sincera. Por un segundo, estuve a punto de decirle todo. Lo tuve en la punta de la lengua. La miré y vi en sus ojos una mezcla de amor y cansancio. Pero también vi algo más. Miedo, un miedo que reconocí. Miedo de saber la verdad. Miedo de no saber qué hacer con ella. Y entonces me callé. Le dije que solo era una etapa, que me daba miedo estar sola por los ruidos de noche. Ella me acarició la cabeza y me abrazó, y yo, mientras sentía sus brazos tibios, entendí que no me iba a salvar, que no podía. Esa fue mi mayor tristeza. No solo lo que me hizo él, sino la soledad absoluta en la que crecí. Aprendí que el peligro
no siempre viene con gritos o violencia. A veces se disfraza de afecto, se cuela en las palabras suaves, en los gestos aparentemente inofensivos. Me tomó años diferenciar el amor del abuso, años comprender que lo que él me hizo no me definía, que no era mi culpa, que no tenía que sentirme menos por algo que otro eligió hacerme, pero para eso aún faltaba mucho. Por entonces, lo único que sabía era que algo estaba roto en mí y que ya no iba a poder ignorarlo. Esa conciencia fue el comienzo de un cambio. Todavía no sabía cómo enfrentarlo, cómo hablarlo, cómo liberarme, pero al menos sabía que no quería seguir cargando con esa mentira. Algo se encendió dentro de mí, una pequeña llama, frágil, temblorosa, pero viva. Por primera vez sentí que, tal vez, algún día podría encontrar una salida. Después de esa noche en que comprendí que lo que había vivido no era cariño ni confusión infantil, sino abuso, la vida no se volvió más fácil. Al contrario, fue como si al abrir los ojos todo lo demás comenzara a desmoronarse. La verdad no vino a consolarme, vino a exigir espacio, a sacudirme por dentro. Empecé a cargar con un enojo que no sabía dónde colocar, un resentimiento que me consumía las entrañas porque ya no podía seguir fingiendo, pero tampoco encontraba el valor para hablar. Y mientras más lo entendía, más me dolía. Ya no podía convivir con él sin sentir un rechazo visceral. Me hervía la sangre al escuchar su voz, al verlo entrar por la puerta de mi casa, al notar que mi madre aún lo recibía con el mismo afecto de siempre. En cada uno de esos momentos sentía que me traicionaban otra vez, que todos lo hacían sin querer, sin saber, pero lo hacían igual. Y eso me dejó sola, más sola que nunca. Mis notas comenzaron a bajar. Mi comportamiento se volvió errático. A veces respondía con dureza a los profesores, otras veces simplemente me quedaba mirando por la ventana como si nada de lo que pasara en el aula tuviera sentido. Me sentía desconectada del mundo, como si estuviera flotando entre la gente sin poder tocar realmente a nadie. En casa me volví casi invisible. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a evitar los espacios compartidos, a comer rápido y en silencio. Cuando él venía, inventaba dolores de cabeza o de estómago para encerrarme en el cuarto. A veces funcionaba, otras no. En una ocasión, fingí que me había desmayado para que mi madre me mandara a su costar, y aún así, horas después, sentí sus pasos en el pasillo, su sombra deteniéndose frente a mi puerta. No la abrió, no esa vez, pero saber que había estado allí, que podía hacerlo en cualquier momento, me quitó el sueño durante días. La ansiedad comenzó a manifestarse en mi cuerpo. Me dolía el estómago sin razón, me daban mareos, perdía el apetito, tenía palpitaciones solo al escuchar una voz grave o una risa fuerte. Pero nadie conectaba esos síntomas con lo que me pasaba. A mi madre le decían que seguramente era el desarrollo, los nervios del estudio, el cambio hormonal. Me dieron infusiones, me llevaron a rezar. Incluso una vecina vino a hacerme una limpia con huevo porque dijo que alguien me había echado ojo. Nadie, ni por un segundo, imaginó que lo que me carcomía por dentro era un hombre de la misma sangre, al que todos consideraban confiable, generoso y protector. Lo más terrible de aquella época
fue cuando empecé a desconfiar incluso de mí misma. Hubo momentos en los que me pregunté si lo había exagerado todo, si quizás estaba equivocada, porque si todo el mundo confiaba en él, si mi madre no lo notaba, si nadie reaccionaba a mis cambios, ¿no sería que yo estaba mal? Esa duda me envenenaba. Me sentía culpable por odiarlo. Me sentía rota por no poder olvidarlo. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía perdonarlo, porque cada vez que intentaba hacerlo, se me venían encima todas las imágenes, los olores, las palabras que me decía cuando me tenía sola. Perdón no es algo que uno pueda ofrecer así como así cuando lo que está en juego es la dignidad y el alma de una niña. Y entonces pasó algo que me quebró por dentro. Una tarde cualquiera, escuché a mi madre hablando con una vecina sobre mi primo, el hijo de otro tío. Comentaban que últimamente estaba muy rebelde, que no hablaba con nadie, que se peleaba en la escuela. La vecina dijo algo que me heló. A veces los niños esconden cosas. Uno nunca sabe qué les puede estar pasando en casa. Y mi madre respondió, si algo estuviera mal, nosotras nos daríamos cuenta. En ese momento quise gritar. Quise pararme en medio de la cocina y decirle, ¿de verdad, mamá? ¿Tú crees que te darías cuenta? ¿Tú, que viviste conmigo cada día y nunca viste nada? ¿Tú, que me diste ruda cuando yo necesitaba un abrazo, un resguardo, una voz firme diciendo basta? Pero me quedé callada, como siempre, porque el silencio ya era parte de mí. Tenía 15 años cuando él dejó de venir tan seguido, tal vez porque yo ya no era una niña, porque mi cuerpo ya no le interesaba, o porque presentía mi distancia, pero el daño ya estaba hecho. Aunque él ya no me tocara, su presencia seguía viva en mí. Había dejado una huella que se manifestaba en mi forma de caminar, de vestir, de mirar a los hombres. En mi primer enamoramiento, no supe cómo reaccionar cuando el chico me tocó la mano. Me congelé. Sentí náuseas. Quise huir. Él se ofendió, me llamó rara. Y tenía razón. Yo ya no era una muchacha como las demás. Algo en mí se había deformado desde muy pequeña. Y lo peor es que nadie lo sabía. A los 16, empecé a trabajar en una tienda del pueblo. Me hacía bien salir de la casa, alejarme del ambiente en el que todo había ocurrido. En ese lugar me sentía menos vigilada, menos en peligro. Me gustaba escuchar la radio mientras acomodaba productos o atendía a los clientes. Había un locutor que cada mañana leía cartas de personas que contaban sus historias. Una vez, una muchacha escribió sobre su padrastro, sobre cómo la hacía sentir incómoda desde que tenía 8 años. No dio detalles, pero entendí cada palabra. Me quedé inmóvil mientras ella describía el asco, la vergüenza, el silencio, y al final de la carta, el locutor leyó una frase que se me quedó clavada. Hablar también es una forma de salvar a otras. Ese día entendí que mi historia no era solo mía, que mi dolor, aunque único en su forma, no era raro, que había otras como yo. Y por primera vez, en muchos años, sentí que no estaba completamente sola. Aún no tenía el valor de hablar, pero empecé a mirar a otras mujeres con otros ojos, en el rostro de una vecina silenciosa, en la mirada baja de una chica que evitaba los abrazos, en la timidez extrema de una compañera de trabajo. Empecé a reconocer algo familiar, y me dolía pensar que tal vez también ellas guardaban algo parecido. Cuando cumplí 17, me fui de casa.
Conseguí un trabajo en la ciudad y me alojé en la casa de una tía lejana que apenas conocía. Mi madre lloró, me abrazó, me dijo que siempre me cuidó lo mejor que pudo. Yo no le respondí nada. Solo me fui. No sabía cómo empezar una vida nueva, ni cómo olvidar, pero necesitaba poner distancia. Necesitaba al menos respirar otro aire. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien en esa casa, entre esas paredes que habían sido testigo de mi infierno. En la ciudad, la vida fue distinta. Me enfrenté a otras formas de violencia, sí, pero también a otros espacios. Conocí personas con historias parecidas. Por primera vez escuché la palabra abuso en voz alta. Asistí a un grupo de mujeres jóvenes donde se hablaba de derechos, de límites, de cómo sanar. No hablaba mucho, pero escuchaba y poco a poco empecé a escribir otra vez. Retomé mis diarios, mis dibujos, mis frases. Comencé a dibujarme a mí misma, no como víctima, sino como sobreviviente. No fue fácil, me costó cada letra, pero en cada página que llenaba, sentía que el monstruo dentro de mí perdía un poco de fuerza. No volví a ver a mi tío durante años, pero su sombra siguió acompañándome. En mis sueños, en mis relaciones, en mis miedos. Me llevó mucho tiempo comprender que el camino hacia la sanación no era recto ni corto, que habría recaídas, días malos, momentos de rabia y de duda. Pero también habría días nuevos, gente buena, abrazos limpios, y aunque no pudiera borrar el pasado, podía construir algo diferente sobre él. No se trata de olvidar, sino de seguir caminando. Aunque sea con cicatrices, los años pasaron como hojas que arrastra el viento, unos con más peso que otros, algunos apenas recordados, otros imposibles de olvidar. Mi vida siguió como sigue la vida de tantas mujeres que aprenden a caminar con el dolor apretado dentro del pecho, envuelto en capas de rutina, trabajo y responsabilidades. Me casé con un hombre bueno, aunque distante. Tuvimos hijos. Fui madre, fui trabajadora, fui esposa, y en todo ese tiempo jamás hablé de lo que él me había hecho. Guardé ese secreto como quien guarda una bomba sin saber cuándo va a estallar. Pensaba que el pasado era algo que uno podía enterrar si simplemente no lo nombraba. Pero no es así. El pasado vive en los rincones del cuerpo, en la forma en que una se asusta sin razón, en los silencios que de pronto se alargan, en las palabras que no se dicen nunca. Y yo cargué con ese pasado como si fuera parte de mí, como si no pudiera existir de otra forma. Pero hubo un día, uno solo, que cambió todo. No fue un día especial, ni festivo, ni marcado en el calendario. Fue una tarde cualquiera, de esas en que el sol cae lento y el viento sopla con pereza. Estaba en casa de mi hija, ayudándola a ordenar unos libros viejos en el cuarto de su niña, mi nieta. Ella, con apenas 8 años, tenía los mismos ojos curiosos que yo tuve a su edad. Mientras limpiábamos, mi nieta me llamó para mostrarme un dibujo que había hecho en la escuela. Era un dibujo de su familia, su mamá, su papá, su hermano pequeño y yo, con mis lentes grandes y mi cabello recogido. Todos de la mano, todos sonrientes. Cuando lo vi, sentí una punzada en el estómago. Me vi ahí, en ese papel, como ella me veía, segura, confiable,
Feliz, me abrazó con fuerza y me dijo: «Tú eres mi abuelita especial». Esa frase tan simple, tan inocente, me atravesó como una lanza. Volví a casa esa noche con el corazón apretado. Me senté en mi cama, rodeada por los mismos objetos de siempre, y lloré por horas. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré por la niña que fui, por la adolescente rota que sobrevivió en silencio, por la mujer que se obligó a sonreír para que nadie notara su dolor. Lloré por todas las veces que soñé con decir la verdad y no pude. Y sobre todo, lloré porque entendí, con una claridad brutal, que no podía permitir que mi nieta creciera en un mundo donde los secretos se esconden y las heridas se tapan con vergüenza. Esa misma semana pedí a mi hija que me acompañara al pueblo. Le dije que quería visitar la tumba de mis padres. Ella aceptó sin hacer muchas preguntas. Cuando llegamos, caminamos por las calles polvorientas que tanto conocí. Todo se veía más pequeño, más gris. Las casas eran las mismas, solo que más desgastadas. La gente, distinta, pero con las mismas costumbres. Entramos al cementerio, dejamos flores y luego le pedí que me esperara en el coche. Fui sola hasta la casa de mi tía, la única que aún vivía allí. Ella me recibió con sorpresa, con cariño, hablamos un rato, tomamos café y justo cuando estaba por irme, me dijo algo que me hizo detenerme. «Sabes, el Antonio todavía vive por aquí. Viejo ya, casi no sale. Siempre fue un hombre raro, ¿no?» La taza me tembló en las manos. Ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero esa frase me despertó algo que no supe contener. No lo planeé. No llevaba preparado un discurso. Solo sabía que no podía irme sin decirlo. Respiré hondo, la miré a los ojos y le dije: «No era raro, tía. Era un abusador. Me hizo daño cuando era niña. Durante años». Ella se quedó inmóvil, con la taza suspendida en el aire. Me miró como si no entendiera, y luego bajó los ojos. «No digas eso, mija. Él es familia». Esa respuesta no me sorprendió, pero no me detuvo. Le repetí cada palabra con firmeza, sin gritar, sin llorar. Le conté lo esencial, sin entrar en detalles. Solo quería que alguien de ese lugar supiera la verdad. Quería que dejara de ser solo mía. Después, salí de la casa con el cuerpo liviano por primera vez en décadas. Caminé por las mismas calles de siempre, pero algo era distinto. Sentía que finalmente había recuperado algo que me habían quitado. Tal vez no justicia, tal vez no perdón, pero sí mi voz. Y eso, a mi edad, ya es suficiente. Desde aquella visita al pueblo, mi vida no volvió a ser la misma, aunque por fuera todo siguiera pareciendo igual. A mis años, nadie espera grandes cambios. La gente cree que las mujeres como yo ya lo hemos vivido todo, que solo nos queda mirar las fotos viejas, hacer punto cruz y contar las mismas historias una y otra vez mientras el mundo gira más rápido de lo que podemos seguir. Pero no es verdad. A veces lo más importante ocurre cuando ya nadie lo espera, y para mí lo más importante fue hablar, sacar aquello que había enterrado tan hondo que ni yo misma sabía si algún día iba a poder desenterrarlo. Lo dije, a mi manera, a mi tiempo, y eso cambió mi alma. No fue una revolución, no hubo justicia, no hubo denuncias ni escándalos. Nadie vino a pedirme perdón.
Él siguió viviendo en su casa, anciano, invisible para todos, y yo no lo volví a ver. No lo necesitaba, ya no, porque cuando una mujer logra ponerle nombre a su dolor, ya no necesita que el mundo lo reconozca. Basta con que ella lo haga. Esa es la verdadera liberación. No vine aquí a hablar para recibir lástima. No quiero que me miren como una víctima frágil, sino como alguien que sobrevivió, porque eso es lo que soy. Una sobreviviente de ese hombre, de esa casa, de ese silencio, de esa época. Por mucho tiempo pensé que lo que me pasó debía guardarlo hasta el final. Me repetía que ya no importaba, que habían pasado muchos años, que era tarde, pero un día me miré al espejo y me vi como realmente era. Una mujer marcada, sí, pero también viva, con la memoria intacta, con la voz aún firme. Me di cuenta de que el dolor no desaparece por el paso del tiempo, sino que se acomoda, cambia de forma, se vuelve parte de una, y si no lo nombras, si no lo sacas, se queda ahí como una sombra detrás de los ojos. Yo no quería morir con esa sombra. No quería que mis nietas crecieran creyendo que hay cosas que no se pueden contar, que hay dolores que deben esconderse. Unas semanas después de aquella confesión, hablé con mi hija. No le conté todo, no sentí que necesitara hacerlo, pero le dije algo que bastó, que en mi infancia alguien en quien confiábamos me hizo daño y que por muchos años lo llevé en silencio. Le hablé con el corazón en la garganta, temiendo que no supiera qué decir, pero ella, con los ojos llenos de lágrimas, me tomó la mano y solo dijo: «Te creo, mamá». Esas 3 palabras, tan sencillas, fueron un bálsamo que no supe que necesitaba. Era la primera vez que alguien me creía sin preguntar nada, sin pedir explicaciones, sin exigir pruebas. Me creyó, y en ese gesto, todo el peso del pasado pareció aflojarse un poco. Desde entonces, las cosas cambiaron. No en el mundo quizás, pero sí en mí. Dejé de tener pesadillas, dejé de sobresaltarme cuando alguien tocaba la puerta. Empecé a hablar de mí sin tanto miedo, a recordar mi infancia, no solo por el dolor, sino también por las pequeñas cosas que aún conservaban algo de belleza. Los árboles del patio, los cuentos que me contaba mi abuela, el olor del pan recién hecho los domingos. Pude reconciliarme con partes de mí que había abandonado. Ya no soy solo la niña que fue querida, también soy la mujer que logró seguir adelante, que crió hijos, que encontró momentos de alegría, que rió, que amó, que luchó por mantenerse de pie aun cuando todo parecía caerse. Hoy, cuando miro a mis nietas jugar, cuando las escucho reír despreocupadas, siento un nudo en la garganta, porque por dentro me digo que nunca vivan lo que yo viví, que nunca se vean obligadas a callar por miedo, que nunca duden de su valor. Y aunque no puedo borrar el pasado, sí puedo hacer algo por su futuro. Hablar es mi forma de protegerlas, de dejarles un legado distinto, no el de una abuela perfecta, sino el de una mujer que aprendió, tarde pero a tiempo, que su voz importa. Es por eso que decidí contar esta historia aquí, porque sé que muchas mujeres como yo, que me están escuchando ahora mismo, han pasado por algo parecido, que guardan secretos que les han envenenado la vida en silencio, que quizás todavía tienen miedo. A ustedes les digo, no están solas,
no están locas, no están rotas, y aunque el mundo no les haya creído, aunque sus propias familias las hayan ignorado, lo que vivieron es real y merece ser dicho, porque cuando una mujer habla, rompe una cadena, y aunque nadie más la escuche, ella se escucha a sí misma. Y eso ya es un acto de valentía. Yo no sé cuánto tiempo me quede, pero sí sé que me voy en paz, porque por fin dije lo que me rompía por dentro, porque ya no le temo al recuerdo, porque ya no me avergüenza lo que él hizo. Me avergonzaba su poder, su impunidad, pero ahora él es solo eso, un recuerdo, y yo soy más que eso. Soy una abuela, soy una mujer. Y aunque me llamó su niñita especial, hoy sé que no era especial para él, lo era para mí. Y me la estoy devolviendo, parte por parte,